están todos los conocidos que yo tengo y un montón de gente por Instagram, TikTok y todo eso pidiendo ayudas y diciendo que todas las manos son necesarias. Yo también me estoy planteando ir presencialmente, aportar lo que se necesita en Valencia. Por eso me he decidido también a dar visibilidad al tema, porque es realmente necesario. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Hola chicos, hoy es 8 de noviembre del 2024 y nos estamos preparando para partir para Valencia. Tengo una misión encomendada por la Brigada de Rescatistas de los Topos Azteca Habitat en México. Creo que es necesario que entre todos hagamos el esfuerzo. Y en cuanto llegaron los topos a España, ya me puse en contacto con ellos porque la gente me decía: estate segura que tienen dónde dormir, que tienen dónde comer, que tienen cosas, que van de voluntarios. Efectivamente, chicos, van de voluntarios. Ellos por sus propios medios van a los lugares donde están las catástrofes, son independientes del gobierno, o sea que ellos están trabajando por motus propio y llegan al lugar sin saber si van a tener dónde dormir, es decir, ellos vienen con tiendas de campaña. Por lo tanto, me he puesto en contacto con ellos, me he cerciorado de que tuvieran dónde dormir, que tuvieran qué comer, y lo único que me pedían, porque no tenían, era un botiquín en condiciones para que puedan trabajar. Me siento en la obligación humana, además, de armar el botiquín, así que hemos corrido porque solamente teníamos 24 horas. No es ¡guau! ¡Qué gran cosa! Pero por lo menos tendrán como para empezar a trabajar cualquier cosa que vayan necesitando. Hay cosas que no he podido conseguir porque son de índole hospitalario y nosotros, a la gente de a pie, no nos permiten comprar cosas como por ejemplo insulina o torniquetes o cosas que ellos necesitan, pero nosotros no podemos conseguir. Tiene que ser un médico, ¿no?, que pueda acceder a ese tipo de cosas. Después les pasaré la lista del botiquín que usan los topos para cuando van a las catástrofes. Ese es el listado que ellos han pedido para poder trabajar aquí en España. Así que cargaremos el coche y nos vamos rumbo a Valencia a encontrarnos con los topos. Bueno chicos, ya casi acabamos. Vamos a estar hoy viernes, vamos a estar el sábado y el domingo ya nos estamos regresando. Pues mira, llevamos, porque otra de las cosas que nos comentan es que directamente se van a la zona cero, se van con agua y punto, y después comen por allí si les dan algo a la gente que está ahí repartiendo comida. Pero mira, por lo menos para que pasen unas barritas energéticas, que vayan comiendo, que tengan algo para comer mientras que están trabajando. Hay comida, hay sobre todo cosas de protección, guantes, mascarillas, que son las que usábamos en pandemia, las FFP2, mantas térmicas, bueno, hay un montón de cosas. Hay suero, hay de todo para cosas de emergencia, ¿no? Por si las llegaran a necesitar. Ojalá que no necesiten nada de esto, pero bueno, por las dudas se van llevando cosas. Hemos encontrado, esta es otra, este escobillón para saber sacar lodo. ¿Ves estos guantes que son de protección química para poder también trabajar y no hacernos daño? Otra de las cosas que les quería contar es que nos ha resultado imposible encontrar un par de botas de agua porque han arrasado todas las tiendas y las grandes superficies, han arrasado en España, aquí por lo menos en Cataluña, no hay botas de agua porque la gente ya ha comprado al por mayor y las ha llevado para Valencia. Por lo tanto, ahora mismo, con lo que tenemos, ahí que nos vamos. Bueno chicos, ya estamos en viaje, nos quedan 1 hora 23, como han podido escuchar, hay muchísimas carreteras cortadas, ese es nuestro temor, que finalmente no podamos entrar a Valencia, así que va a ser todo una sorpresa el llegar ahí y el saber qué nos está esperando. La gente por eso va a pie hacia los lugares porque es imposible pasar con el coche, así que bueno, ya veremos lo que nos vamos encontrando y les iré informando a medida que vayamos caminando, ¿no? El tráfico completamente parado. Por eso el GPS nos mandaba por aquí. Mira la cantidad de camiones. Mira, qué barbaridad. No sé cuántos kilómetros de retención tengan. Pero están todos parados. Es prácticamente imposible llegar. Bueno chicos, ya estamos aquí en Valencia. Vamos a ir al punto de encuentro que tenemos con los topos. Y luego vamos a ir a recoger las cajas porque la verdad es que como hay que caminar al hotel son bastante pesadas y vamos a hacer varios viajes para poder llevar todas las cosas. Parece mentira que lo miras todo y parece que no hubiera pasado nada por aquí, pero a muy poquitos minutos de aquí el panorama se va a ver completamente distinto. Mañana por la mañana ya lo veremos junto con los topos. Por las noches no te dejan salir porque hay saqueos, hay robos, hay historias, entonces por las noches no te dejan ir a las zonas de la catástrofe, quiero decir.
Así que esta noche va a ser como de charla con los topos y hablar de lo que vamos a hacer mañana, la zona que nos toca, en qué los puedo yo ayudar, porque obviamente yo no tengo la experiencia en hacer rescates ni nada, pero bueno, en lo que pueda voy a trabajar y voy a colaborar con ellos, así que esperaré que ellos me digan qué es lo que tengo que hacer y todo eso lo hablaremos esta noche. Para poder venir a España, los topos tienen sus trabajos normales fuera de los topos. O sea que para poder venir a España, por ejemplo, el caso de Carmen, ha tenido que pedir permiso a su trabajo para poder estar aquí. Carmen, cuéntanos un poquito. Bueno, yo tuve que gestionar un permiso para que a mí me dejaran venir a apoyar aquí a Valencia. Además de ser maestra de psicología, ella está calificada como paramédico y es una pieza fundamental para la seguridad de nuestros grupos. Mi nombre es Darío Rubalcaba. Soy de Tala, Jalisco. Tuve que renunciar a mi trabajo en ambulancias particulares para poder venir en el apoyo con topos aztecas. Creo que es una experiencia que vale la pena, así que estamos para apoyar. Yo soy David Villa Tejeda, soy de San José de Gracia, Michoacán, y pues estamos aquí porque realmente nos gusta hacer algo por los demás. A mí siempre desde chico me ha gustado ayudar a los demás. Yo soy muy empático con el dolor y el sufrimiento de la gente, es por eso de que pues yo dejo trabajo, dejo familia, dejo todo y a un lado por venir a ayudar a las personas, y lo voy a seguir haciendo hasta que Dios me dé permiso y el jefe me permite estar aquí. Me llamo Cándido Pérez Martínez y hemos participado en los topos desde el 85. También es algo muy satisfactorio el poder apoyar a la gente en desgracia. Y gracias al Creador que podemos asistir, aunque de repente hay un poquito de conflicto, de tristeza por la familia, que de repente dicen, bueno, ya te vas y nosotros, pero el poder es más de servir es más grande y entonces comprende y ya te dan el permiso. Yo vivo aquí en España, en Valencia, España. Es un honor para mí porque yo me estoy ganando mi lugar con ellos. Yo soy originario de Jalisco, lo hago más que nada por mi madre porque pues yo también he pasado en situación de familiar desaparecido y agarro fuerzas con el orgullo y con la lágrima de mi madre, más que nada, y pues aquí ganándome mi lugar con orgullo y con honor, lleno de amor, y pues qué va, nada, ¿sabes? Amo aquí y vivo a España. Qué lindo, le brillan los ojos, qué bonito. Oh, casi lloro, se lo juro, Qué bonito. Gracias, gracias. Esto se hace con amor y respeto por la vida. Yo soy Ana Julieta, también pertenezco a la brigada. Yo de profesión soy licenciada en Derecho, soy abogada, junto con mi hermana que es Carmen. Pertenecemos a la brigada ya durante 7 años. Yo también pues tuve que mover algunas cosas para poder venir a ayudar, pero acá estamos apoyando. Que no es nada fácil, que cada uno tiene que mover su vida para ir a un país súper lejos, ayudar a personas de manera completamente voluntaria. Chicos, una cosa que quiero aclarar súper importante, ellos no piden un solo céntimo del bolsillo de nadie para venir a ayudar. Lo están haciendo por pura vocación. Y esto es muy importante que lo sepan porque se encuentran con problemas porque hay personas que están pidiendo dinero y pidiendo donaciones en nombre de ellos. No, chicos, no den donaciones porque ellos no piden donaciones. Ellos están aquí por su propio pie, ¿vale? Sí, realmente hay varios grupos que son de topos que surgieron después de la creación de Topos Azteca Virta, que realmente pues su objetivo es pedir dinero. Ellos no tienen la misma visión que nosotros tenemos. Entonces, cuando nosotros salimos a algún desastre o algo, ellos, como dice nuestro jefe, luego echan la maquinita de dinero a andar. Empiezan a pedir dinero, empiezan a colgarse del nombre. ¿Y qué hacen eso? Eso es manchar el voluntariado. Un voluntario no debe de pedir nada, porque ¿cómo vas a ir a pedir algo a alguien que perdió todo? O sea, nosotros vamos con la voluntad de ayudar, con la voluntad de poner nuestro granito de arena. Entonces todos estos grupos que se cuelgan del nombre de topos, que utilizan uniformes parecidos, que buscan páginas parecidas a las de nosotros, pues realmente lo que hacen es estafar a la gente, porque nosotros no pedimos absolutamente nada de dinero, no pedimos ninguna aportación. Nosotros salimos a los desastres con nuestros propios recursos. En algunos casos nos apoyan las aerolíneas con los boletos. Hay otras organizaciones que nos apoyan también, pero no nos dan dinero. Nos dan, por ejemplo, herramientas, nos dan alojamiento,
o diversas cosas, pero dinero jamás, jamás, jamás vamos a pedir. Hay varios comentarios en los que solicitan que nos donen, dan páginas de internet, dan números de cuenta y no, eso es erróneo. Nosotros jamás vamos a pedir dinero porque pues es nuestra misión en esta vida, venir a ayudar, no a quitarle a la gente. Entonces pues esa es la petición. Estar atentos, chicos, cuentas, páginas de donaciones, PayPal, lo que les pidan, nada. Ellos no cobran por estar aquí y queremos que quede muy, muy claro. La verdad es que la gente no para de darle muestras de agradecimiento. Por todos lados se le acerca a la gente, se sacan fotos, los aplauden por donde van pasando. La verdad es que España los quiere. Quedaros tranquilos porque están bien cuidados, tienen dónde estar, tienen dónde comer, están bien. O sea, no se preocupen que están muy bien los topos. Así que seguirán trabajando aquí unos cuantos días más. Mañana iremos a una zona, es una zona como a campo abierto, donde están buscando personas. Así que mañana estaremos por allí, cubriremos todo y trabajaremos con ellos en lo que podamos ayudar. Somos materia dispuesta, tanto Víctor como yo, que me ha acompañado, para trabajar con ellos, con los topos, en lo que necesiten. Así que nada, mañana por la mañana nos volvemos a ver y a ver qué nos depara el día. Espero que tengamos mucha suerte y que nos espere una buena jornada para mañana. Buenos días, chicos, ya son las 7 de la mañana y ya estamos prácticamente listos para poder salir a trabajar con los topos.